Hola, ¿cómo están todos? En esta parte del módulo 3 nos toca entrarnos en el tema de las emociones. ¿Qué son? ¿Cómo las gestionamos? ¿En qué medida estamos o no conectados con ellas? A veces escuchamos decir que hay emociones, estados de ánimo, que son positivos o negativos, teniendo más la idea de que si estamos tristes, enojados, furiosos, desconcertados, son estados negativos, y que si estamos felices, entusiasmados, son estados positivos. Sin embargo, nosotros, desde el coaching, lo que hacemos es fijarnos qué está detrás de cada emoción, qué información tenemos para ponernos de determinada manera, y sobre todo mirando hacia adelante, si esas emociones o estados de ánimo nos abren o nos cierran posibilidades. Entonces, aún el miedo, por ejemplo, que aparece en algún momento, pero nos abre posibilidades de cuidarnos, de estar alertas, de descubrir salidas nuevas, entonces son positivas. Decimos que entonces una emoción es positiva o es negativa según nos abra o nos cierre posibilidades. Tenemos muchos factores que influyen en nuestros estados de ánimo. El clima, por ejemplo, es uno de ellos. A muchas personas el hecho de que esté lluvioso los pone tristes o melancólicos, y el hecho de que esté soleado los pone bien. También los espacios. Por ejemplo, pensemos en un lugar, en un salón vacío o en un lugar lleno de gente. Cambian el clima general y por lo tanto también generan y ayudan a generar estados de ánimo diferentes. También los días de la semana. A veces un viernes a la tarde no es lo mismo que un domingo. A veces pensamos, todos los días son iguales, pero sin embargo, hay algo que dentro nuestro resuena diferente. Y esto es para que lo tengamos en cuenta, para que nos sepamos mover o identificar. El viernes, a última hora, últimamente se dice, gracias a Dios es viernes, menos mal que llega el viernes. Y arman posteos con fiestas. ¿Y qué tiene diferente el viernes a la tarde, del jueves a la tarde o del lunes a la tarde? Las posibilidades que me abre, ciertamente. También las estaciones del año, el otoño no es lo mismo que la primavera. También las empresas, los locales. En estos días que vamos a los negocios, y es normal que haya un poco más de nerviosismo por mantener los protocolos. A veces notamos que el clima que se respira no es agradable o no es de alegría y entusiasmo. Y que diferente en otros lugares donde sí lo es. O países. Si vamos a Alemania, no es lo mismo que ir a Brasil, donde todo parece más alegre. Podemos identificar algunas emociones que no son las únicas, por supuesto, estas que se disparan de repente, que duran muy poco en nuestro ser, aunque si las alimentamos con pensamientos, podemos hacer que se mantengan en el tiempo. La tristeza,
el miedo, el enojo, la vergüenza, el aburrimiento, la alegría, el entusiasmo, la gratitud, el orgullo, el asombro. Las emociones se desarrollan con una marca emocional adecuada. Por eso tenemos que ver cuál es lo que causó la emoción, qué la gatilló. Estaba lo más bien y de repente me puse triste. ¿Y qué pasó al medio? Y hubo un llamado telefónico con una noticia no muy buena. El tener una causa explica el porqué de la emoción y también la justifica. Por eso es bueno preguntarnos en qué estado emocional estoy y qué lo causa. Y ahora hacemos la distinción entre estado de ánimo y propiamente emoción. La emoción es un disparo, como decía recién, algo que aparece de repente y pronto se va. En cambio, el estado de ánimo es esa manera de pasar los días con una misma emoción, y ahí podemos decir, bueno, ya se instaló en nuestra vida esta emoción como un estado de ánimo. Estos tips para los estados de ánimo nos pueden ayudar. Vivimos en ellos. Siempre estamos en un estado de ánimo. Siempre estamos con emociones. Quizá tenemos un trasfondo de estado de ánimo de tristeza, porque estamos pasando una situación difícil o un duelo. Pero algo del día me causó alegría. ¿Ven la diferencia entonces entre emoción pasajera y estado de ánimo en el que vivimos? Los transportamos a donde vayamos. A veces cuando escuchamos decir los problemas del trabajo se dejan afuera, y es difícil. Es difícil porque hay situaciones que las asumimos en un estado de ánimo y por lo tanto van con nosotros. Son contagiosos, se viralizan. Cuando en un lugar hay desánimo, es probable que se vaya contagiando. Y cuando hay entusiasmo, también es probable que se vaya contagiando. Y esto es muy importante para vernos desde el lugar que tenemos de liderazgo. Generan identidad. Incluso podemos decir, esta persona es una persona alegre, esta persona es una persona triste. También marcan la forma como observamos. Si yo hoy estoy desanimado, es probable que vea todo más negativamente. Por eso es importante saber que podemos intervenir en ellos. ¿Y cómo intervenimos? Y desde los dominios. Desde el lenguaje, cuando nos dicen algo lindo, cuando nos entusiasman con palabras. Es probable que cambiemos el estado de ánimo. Y también podemos hacer nosotros lo mismo en otros. En el cuerpo. Salir a caminar, salir a correr, hacer ejercicio físico. Mover el cuerpo mueve las emociones. Y a veces quizá cuando volvemos a casa y nos pegamos una ducha, de repente pensamos y decimos, uy, se me fue esa mufa que tenía. Definen una forma de relación con el futuro. Es decir, si yo ahora estoy en un estado optimista, voy a ver el futuro como que se me abren posibilidades, como que voy a poder hacer muchas cosas. Y no así, sin embargo, si estoy en un estado de ánimo que me cierre posibilidades, porque quizás ni siquiera pueda ver el futuro. Y también saber que hay juicios, opiniones detrás de ellos. Hay una historia que me cuento
y que retroalimenta a veces mis estados de ánimo. Por eso puedes preguntarte ahora, ¿cuál es la emoción recurrente en vos? ¿Vivís alegre, triste, enojado, preocupado, aburrido, esperanzado? Nuestros estados emocionales tienen que ver entonces con el cuerpo, con la fisiología y con las conversaciones internas con las cuales las alimentamos. Y con esto tenemos que saber nosotros distinguir y cómo influenciar en ese estado de ánimo, una influencia que siempre es indirecta, porque no podemos hacer directamente que cambie mi estado de ánimo. No podemos decirle a un chico, bueno, ponete bien, ponete contento, no estés así. Y quizá a veces esto lo hemos escuchado muchas veces, porque la gente que nos quiere, pero que no conoce de cómo funciona la emocionalidad, no quiere vernos tristes, pero es importante a veces, es importante siempre en el tema emocional, habitar la emoción, cuestionar la emoción, estar en ese estado, para qué ha venido, qué me ha venido a hacer ver, qué me ha venido a enseñar. Y para alterarlo, entonces, no actúo directamente en él, sino en el cuerpo. Vamos a bailar un poco, así te pones contento. Y también en las conversaciones internas. Y claro, si te estás diciendo que no servís para nada, que no valés, claro que vas a caer en un estado de ánimo que te cierre posibilidades. Empezá a cambiar esas conversaciones internas. Empezá a descubrir que valés. Empezá a decirte, antes no me valoraba, pero ahora me valoro. Y sé que sirvo para muchas cosas. Y voy a poner lo mejor de mí para hacerlas. Y entonces el estado emocional empieza a cambiar. Y acá podemos distinguir otra cosa muy importante, que es la facticidad, que es aquello que no puedo cambiar, lo fáctico, los hechos, lo que pasó, eso no lo puedo cambiar. Ya está así en la historia, ya quedó en la historia de una manera. De las posibilidades, es decir, aquellas cosas que sí puedo cambiar. Hay una hermosa oración que dice, Señor, dame valor para aceptar lo que no puedo cambiar, fortaleza para cambiar aquello que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Entonces, ¿qué pasa si yo me quedo en lo fáctico? Me quedo pensando, bueno, esto es así, pero no lo acepto que sea así, me resisto, no me gusta, no lo quiero. Esto pasó, pero no tendría que haber pasado. Y bueno, voy cayendo en un estado de resentimiento que me cierra posibilidades. Cuando estoy en ese estado, ¿qué puedo hacer? Y bueno, quizá tenga que hacer un reclamo, me quedé resentido porque me jorobaron, me estafaron, lo que fuere. O no entendí algo y tengo que reclamar que me lo aclaren. También puedo pedir perdón, o puedo otorgar un perdón a algo pasado o a alguien que ya no está, pero perdonar de corazón. O decir basta a una relación, de cualquier tipo que sea. Esto me va a transformar de resentimiento a la paz, porque voy a estar aceptando las cosas como son. Y si hay paz, entonces también puede haber entusiasmo. Vamos a la otra parte, la posibilidad, lo que sí puedo cambiar. A veces, ante cosas que puedo cambiar, pero me resisto, me opongo, aparece la resignación. Y la resignación, como se dice a veces, no es cristiana, porque caigo en un estado de no aceptación.
sino simplemente, bueno, las cosas son así, ¿qué va a ser? ¿Y ahí qué puedo hacer? Y bueno, ¿para qué pasó esto? Y porque para posibilitarme una acción nueva o un aprendizaje, siempre de cualquier experiencia negativa podemos preguntar, ¿qué viene a enseñarme? Y si viene a enseñarme algo, entonces voy a salir de la resignación y voy a entrar en el entusiasmo. Entusiasmos, llevar un Dios dentro. ¿Cuánto que ver tiene esto con nuestra manera de vivir la espiritualidad? El Espíritu Santo que viene a habitar dentro nuestro y nos llena de entusiasmo, de alegría, nos decía el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Y ahí el Papa mismo también lo ha dicho, la resignación entonces no es cristiana. Un cristiano se arriesga para hacer el bien. Vos podés generar entonces el contexto emocional para que las cosas pasen. Y tu fe es tu gran aliada. Nos dice Santiago, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Listos para escuchar y ser lentos para hablar y enojarse. Es decir, cuestionar el enojo como emoción y poder decir, ok, estoy enojado. Desde el enojo, ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a utilizar mis palabras? ¿Cómo voy a corroborar lo que escuché? Quizá escuché mal. Y este enojo viene a traerme algo positivo para accionar, además de traerme un gran aprendizaje. Hay innumerables citas bíblicas a lo largo de la Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que nos hablan de las emociones. Rezamos con las emociones, sobre todo en los salmos. Pedimos a los hermanos que se entusiasmen, como hacía San Pablo, animándolos a tener emociones que son propias del cristiano. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias. ¿Y cuántas veces Jesús en el Evangelio nos dice, no tengan miedo, como le dijo el ángel a los pastores o el ángel a María, no tengas miedo? Para terminar, vamos a ir a algunos tips en cuanto a las emociones y nuestro ser líderes. En primer lugar, que la forma de sentir y expresar nuestras emociones marcan nuestro ser líderes. Y si este jefe está siempre enojado, si este animador de grupo está siempre desmotivado, ¿qué va a generar? ¿Qué vamos a generar? Por eso saber que se logran diferentes resultados desde estados de ánimo diferentes. La expectativa de acatamiento y disciplina, cuando dicen, no, acá llegó alguien que nos va a pedir siempre disciplina y que se acaten sus órdenes. Y bueno, eso va a generar en el grupo un estado de temor y de desconfianza. En cambio, si el líder valora el compromiso, la iniciativa, la innovación, la motivación, generan estados de confianza y de entusiasmo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque nuestros grupos, nuestros equipos van a funcionar bien y mejor con este estado de confianza entre todos, sin tantos roles jerárquicos que marquen esa desigualdad que a veces se entiende como exigencia y genera desconfianza. En cambio, valorando a cada uno con lo que tiene, con lo que aporta, con lo original, valorándolo como enriquecedor del trabajo del equipo, se logra un grupo entusiasmado
y lleno de confianza, que es la actitud indispensable para trabajar. Por eso, liderarte emocionalmente está en conexión directa con el liderazgo dentro de tu grupo de influencia.